Así que gloria a Dios, gracias al Rey. ¿Se escucha claro ahí atrás, hermanos? Sí, muy bien, pero no muy fuerte, ¿verdad? Que moleste a los vecinos. Está bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por su compañía. Qué bueno que están aquí con nosotros. Está el día con un poco de viento, pero está bien rico, amén. Los veo muy enchamarrados. ¿De veras tienen frío? Es que no lavaron, no saltaron. Hay que saltar un poco, ¿verdad? Y verán, se les quita el frío rápidamente. Pero no, bueno, gracias a Dios que el Señor está siempre con nosotros y le damos alabanza en este día con su palabra. Estamos estudiando una carta maravillosa que es la primera carta que el apóstol Juan escribió a todos los cristianos de todo el mundo, de todas las edades, de todos los tiempos. No es una carta como otras que fue dirigida principalmente a un sector determinado, a los filipenses o a los colosenses, a los gálatas, a los efesios, o a una persona determinada, a Tito, a Filemón, a Timoteo. No, esta carta de primera de Juan, la primera carta porque hizo 3, esta es la más larga, son 5 capítulos, la dedicó a nosotros, los que algún día íbamos a nacer, creer en Jesucristo y conocerlo. Y la hizo con el propósito de que supiéramos si verdaderamente somos hijos de Dios o no lo somos. No se distraiga, por favor. No se distraiga, por favor. Vamos a pedirle a todos que busquen y compartan con su invitado la primera carta de Juan en el capítulo 1, perdón, en el capítulo 2, ya pasamos al capítulo 2. Como mi nieto se encargó de, poco a poco, ¿verdad?, de estropear el frame de mis lentes, apenas los mandé a hacer, así que voy a usar unos lentes de lectura así, a ver si no me mareo. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Vamos a orar antes, ¿qué le parece? Vamos a pedirle al Señor que no sea una lectura solamente, sino que sea algo que Dios nos hable. Acuérdese, su palabra está viva, su palabra transforma, su palabra es verdad y es como una espada, dice la Escritura, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Penetra hasta dividir las coyunturas, los tuétanos, y está hablando en sentido figurado, porque habla del corazón, lo más profundo de nuestro corazón, y además dice que discierne, distingue, separa los pensamientos y las intenciones del corazón, no solamente los pensamientos. Dios no solo conoce tus pensamientos, conoce tus intenciones. ¿Con qué intención hiciste algo? ¿Con qué intención te vestiste el día de hoy? ¿Te maquillaste el día de hoy? ¿Con qué intención? Todo. No solamente discierne tus actos, pero también tus pensamientos. Y ya ahí sería profundo, ¿no? Ya distingue mis pensamientos. Jesús conocía cómo estaban pensando, qué estaban pensando las personas que los rodeaban. Y eso los dejaba sorprendidos a todos. Pero no solamente la Biblia te ayuda a conocer tus pensamientos, a corregir tus acciones, pero va más allá y dice que Dios conoce tus motivaciones, las que nadie, absolutamente nadie, excepto Dios, puede distinguir y juzgar. ¿Con qué intención hacemos algo? ¿Con qué motivación? Y ahí es donde siempre encontramos varios pecados, ¿verdad?, en nosotros. Por eso dice el versículo 2, capítulo 2, verso 1, dice: hijitos míos. Acuérdate que está hablando como un padre espiritual.
Cuando él escribió esto, ya él era un hombre anciano, con mucha experiencia, le había entregado toda su vida a Jesucristo y a su obra. Fue el único apóstol de los 12, que Jesús escogió para enviar y empezar la iglesia, que no murió como mártir, porque el Señor lo rescató de una muerte horrible y no pudo morir en una olla de aceite hirviendo. Dios sabe por qué, pero él no murió y lo exiliaron a una isla, a una prisión grandota llamada Patmos. Y allí él recibió la revelación de Apocalipsis, el libro que casi todo el mundo quiere leer y del cual se han hecho 527 interpretaciones, películas y demás. Pero este apóstol fue el que escribió esta epístola y dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. No les estoy dando licencia para pecar, sino para que no lo hagan. Pero si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre. Tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Vamos a detenernos ahí. Señor, queremos pedirte tu revelación en tu palabra. Queremos pedirte que tú quites toda distracción de nuestros corazones y nuestros pensamientos. Queremos suplicarte, Padre, que nos des revelación en el conocimiento tuyo y que bendigas a las personas que por primera vez van a leer y escuchar estas palabras. Gracias te doy, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, dice: si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Este versículo no está hablando de todas las personas en general que hemos pecado. Este capítulo y esta carta entera está dirigida a personas que ya le entregaron su vida a Jesucristo, o que por lo menos eso dicen, eso profesan, eso testifican y dicen: yo soy un creyente, yo soy un discípulo, y hasta dicen: yo soy un cristiano. Y ya vimos que la palabra cristiano fue un apodo que en una región, en una ciudad de Antioquía, les empezaron a poner a los seguidores de Jesús. ¿Por qué les dijeron cristianos? Pues porque se parecían tanto a Jesucristo, porque hablaban y pensaban muy parecido a Cristo, Jesús el Mesías, o sea, Jesús el Cristo, el de Nazaret. Su fama había llegado a todos lados, sabían cómo se comportaba, y entonces dijeron: se porta igual que Jesús, el Cristo, pues es un cristito chiquito. Y empezaron a burlarse de ellos, apodándoles cristianos. No me gusta mucho usar y decir que soy cristiano, porque ahora cualquiera es cristiano, ¿verdad? Atropellan a 5 personas, dicen: mataron 5 cristianos. Quién sabe, a lo mejor eran ateos, budistas, musulmanes, no sé. ¿Por qué cristianos? Porque si tú buscas en el diccionario de la lengua española, ahora cristiano igual a humano. Me acuerdo que un día le dije le pregunté inocentemente a una persona y le dije: oiga, ¿y usted es cristiano? Y dice: pues claro, no soy perro. Y ya le tuve que explicar: discúlpeme, quiero decir que si usted es un seguidor de Jesucristo y le ha entregado su vida a Cristo. Dice: no, yo no, pero sí soy un cristiano. Porque no entienden, porque no entienden lo que significa ser un cristiano. Viene de Cristo, ¿no? Bueno, pues esta carta está dirigida para aquellos que se dicen que son creyentes, cristianos o muy religiosos. Dice que esas personas no pecan por lo general, no andan practicando los pecados, porque Cristo Jesús los ha liberado del poder del pecado. Pero no son perfectos.
y en medio de esta sociedad llegan a pecar. Pero estas cosas, dice, les escribo para que no pequen. ¿Por qué? Vamos a leer un poquito antes, los 3 versículos antes, desde el 1:8. Capítulo 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso lo vimos la semana pasada por Zoom, que estuvo lloviendo y nos reunimos por Zoom, ¿se acuerdan? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La gente vive engañada. Yo también estaba engañado. Y dice, y la verdad no está en nosotros. Pero dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Y su palabra, pues, de plano, no está en nosotros. No está en nosotros. No somos creyentes, pocas palabras. ¿Cuál es la solución a nuestros pecados? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados. Surge otra pregunta, ¿verdad? En la religión popular, pues la gente dice, pues Dios me va a perdonar hasta que yo le confiese mis pecados al Padre o al sacerdote. ¿Y saben que tienen razón? Que solamente un sacerdote te puede perdonar los pecados. Pero donde se equivocan es en cuál sacerdote. No en un sacerdote humano, no en un sacerdote de carne y hueso, sino en aquel que es el sumo sacerdote y está en los cielos, y es delante de Él que debemos confesar nuestros pecados. ¿Por qué la Iglesia Popular practica esa confesión? Les voy a explicar. Porque su doctrina dice que los padres son Cristo en la tierra. Voy a repetirlo. Los sacerdotes, que a veces les llaman padrecitos o curas, pero su nombre correcto es sacerdotes. ¿Por qué se visten como se visten? Porque son sacerdotes. Pero no son cualquier sacerdote. En realidad es una representación, según ellos, de Jesucristo. Por eso, cuando vas con un padre, un sacerdote, a confesarte, él tiene la osadía de decir en latín, ego te absuelvo. ¿Qué significa? Yo te perdono, yo te absuelvo. Y entonces los protestantes, los de la otra ala, dicen, ¿cómo es posible que un sacerdote, que un cura pueda decir que él te perdona y que él te absuelva? Porque no entienden. No se han puesto a estudiar la doctrina de la Iglesia Popular. Pero si te pones a estudiar, dices, con razón. De acuerdo a la doctrina de ellos tienen toda la razón. Porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, y en el Antiguo Testamento, todas las personas, todas, cuando eran perdonadas, llevaban su corderito, su becerrito, iba a decir conejito, pero no, con los conejos no son, no sé, su palomino, su becerro, los ricos, ¿verdad? Su cordero, los medianos, y una palomita, los pobres, para tomar esa paloma, tomar ese cordero y enfrente del sacerdote confesar tus pecados y decir, traigo este cordero porque he fallado, he mentido, he robado. Y en ese momento le cortan el cuello a la paloma, al corderito, al becerro, a lo que sea prudente y procedente, y la sangre de ese cordero salpicaba al pecador. Pero él tenía que confesar sus pecados delante de un sacerdote. Así que desde el punto de vista popular, es correcto que tú vayas con un sacerdote y te confieses para que él te diga, ego te absuelvo, y luego te ponga una penitencia, que eso sí ya está más loco, ¿verdad? No está en la Biblia las penitencias, no existen. El problema es que la Biblia no dice que ellos son sacerdotes, ni tampoco dice que son Cristo en la tierra. Ese es el grave problema. Por eso nosotros tenemos que ir ¿con quién? Con el sacerdote. ¿Con quién? Con Jesucristo. Aquí en el versículo 2 dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no anden pecando, porque ya los judíos, ¿sabes qué hacían? Los israelitas eran bien astutos.
decían, el próximo mes planeo darme 5 reventones de aquellos. Así que de una vez, vieja, cómprate 5 corderos, ándale, por favor, por anticipado, para los pecados que pienso aventarme la próxima semana. ¿Te imaginas Dios? ¿Te imaginas el corazón de Dios cuando los israelitas decían, pues tranquilo, tú pecas, pero no tienes que, no pasa nada. Lo único que tienes que hacer es pues, ir a comprar un corderillo, eso sí que esté bien, bien chido, bien bonito, sin defecto, porque así lo dice la ley. Y ya, lo matan y se acabó. Saliendo de ahí, puedes ir a cometer el mismo pecado. Y es exactamente lo que pasa en las religiones. Las personas le confiesan a sus sacerdotes, entre comillas, humanos, y salen de ahí para seguir practicando exactamente los mismos pecados que confesaron. Porque no hay un verdadero arrepentimiento y porque Cristo todavía no ha transformado la naturaleza de esas personas. Y eso, mis queridos amigos y los que me escuchan por internet, no puede hacerlo ninguna religión. Este grupo no lo puede hacer. Esta congregación cristiana, esta congregación de discípulos, no lo puede hacer. Si vienes a este lugar creyendo que nosotros te vamos a cambiar, ay, estás perdido. Pobre de ti. Aquí nadie puede cambiar solo. Solamente Cristo. Cuando tú te arrepientes y le pides perdón y le ruegas que Él te haga una nueva criatura y te arrepientes, entonces confiesas tus pecados y desde ese entonces Él te libera. Dejas de ser un esclavo del pecado, pero desafortunadamente todavía estamos en una carne que tiene propensión a pecar. Dice el versículo 2, por eso, si alguno ha pecado, o sea, si alguno por accidente, por debilidad, o porque de plano se puso un poco rebelde, hizo berrinche al Señor, porque hay niños espirituales, ¿sabían ustedes? Los que empiezan, pues son niños. Y los bebés y los niños, ¿qué acostumbran a hacer? Berrinches. Y hasta se los festejan sus papás. Ay, mira la pataleta, mira cómo se está enojando, mira lo que dijo, ¿no? Y si no son cristianos, hasta les enseñan a decir groserías a los niños y se las festejan. Ya viste, dijo esta palabrota. Un aplauso. ¡Wow! Se puede ver hasta divertido en un bebé un berrinche. Pero cuando ese bebé tiene 10 años, 15 años y quiere hacer el mismo berrinche, ya no es divertido, ¿verdad que no? Y cuando un adulto, como tú comprenderás, hacemos berrinches, ¿cómo se nos ve? Hay pastores que yo ya no hago berrinches, ¿de veras? Preguntémosle a tu esposa. Preguntémosle a tus hijos, a tu cónyuge, a tu pastor. Así porque el pastor los conoce. En la semana algo sucedió, ¿verdad? Y le digo, háblale a fulano. Y estábamos texteando un hermano y yo. Y luego le pongo, si no te contesta, háblale a su esposa. Y luego me contesta, ¿y cómo supo que no me contestó? Seguí escribiendo, soy su pastor. Y dice la Biblia que los pastores pues conocen a sus ovejas y las ovejas conocen a su pastor, ¿verdad que sí? Y ya nomás se rió el hermano. Pues ya los conozco. Y ustedes también ya me conocen con todos mis defectos, ¿sí o no? Y aún así me aman y no se han ido. Híjole, qué lindos son, ¿no? Me conocen y todavía están aquí. Híjole, qué raros son ustedes, hermano. Son ustedes rarísimos. Gracias a Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor que tiene misericordia de mí. Dios nos conoce bien. Y cuando pecamos, tenemos un abogado. Porque ¿quién es el juez en este versículo? El Padre. ¿Alguna vez han estado en un juicio? ¿Alguno de ustedes ha estado en un juicio? ¿De verdad? Así donde está el abogado defensor, el fiscal y el juez. Y los testigos o el jurado. Uy, no ha de ser algo muy bonito, ¿verdad que no? Pues cada vez que tú estamos en un juicio. Y el Padre es el juez, el jurado.
Pero el Hijo, Jesucristo, es nuestro abogado defensor. ¡Aleluya! Te perdiste un buen lugar para darle un aplauso al Rey de Reyes y Señores. Eso no significa que Él te va a encubrir tu pecadote. No le puedes comprar. No puedes sobornar al juez ni al abogado. El abogado te va a defender si cumples el versículo anterior, o 2 versículos anteriores. Si confiesas tu pecado, entonces sí tienes un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo el justo. No es un abogado como tú, que también comete errores, que también la puede regar. Nuestro abogado fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, igual que tú eres tentado y que yo soy tentado, pero siempre venció la tentación, porque dependió del Padre y de la llenura del Espíritu Santo, y porque era el Hijo de Dios, y Él no puede pecar. Alguien dirá, pues qué fácil, Él no puede pecar. No, estaba en un cuerpo humano, y tenía todas las tentaciones, y es un debate teológico. ¿Jesús podía o no podía pecar? Bueno, te lo dejo de tarea. Lo único que sí dice la Escritura es que Él fue probado y tentado en todo. Y cuando tú eres tentado significa que algo te mueve, algo te está influenciando para cometer algo injusto o contrario a la ley de Dios. Y si Jesucristo fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, Él es justo y nosotros no. Él nos dio su justicia, y porque nos dio su justicia, estoy parado aquí y tú estás sentado ahí. Gracias a Dios por esa imputación, ¿verdad? Ya les expliqué muchas veces qué es eso. Significa que nosotros le imputamos nuestro pecado a Jesús, y Jesús nos imputó su justicia a nosotros. En otras palabras, yo le di mis trapos pecaminosos a Jesús y Él se vistió de ellos, y Él me dio sus trapos de justicia. ¿Qué digo trapos? Su ropa de justicia, su vestidura limpia, pura y santa, y me vistió con ello. Yo no lo merecía, tú no lo merecías, pero Él puso su manto limpio sobre mí y me declaró justo, aunque no lo era. Él me hizo justo por la fe en Él. Qué maravilloso. Versículo 2. Y Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por todos, por los de todo el mundo. ¿Y saben qué? Ahí nos vamos a quedar solo en ese versículo. En mis notas, yo sabía que me iban a preguntar, pastor, ¿y qué significa propiciación? Y qué bueno, ¿verdad? ¿Cuántos preguntones tenemos aquí? Levante su mano, por favor. Yo esperaba que tuviera una iglesia de preguntones. Yo quiero una iglesia de preguntones. Porque luego yo le pregunto a usted, no sé, ¿y por qué no me preguntas? Ay, es que, pues no, me da pena. Como dicen ahí, bueno, mejor no lo digo. Hermano, pregunta. A ver, los que no levantaron la mano, párese alguien y me diga qué es propiciación. ¿Ah, verdad? ¿Pero por qué no pregunta? Nadie sabe qué es propiciación. Luego, ¿por qué se suicidan los pastores, A ver, Primi, grítalo. ¿Cómo? Algo que hizo nuestro Señor en la cruz. Pues hizo muchas cosas. Clamó, perdonó a un pecador, dijo que tenía sed, sufrió, le dolió. Va por ahí, pero no, eso no es propiciación. ¿Qué es propiciación, mis queridos amigos y hermanos que nos visitan? Y ya están buscando en Google, ¿verdad? Yo sé, ya están buscando en Google. Pues igual hice yo. Yo tenía una idea, pero mejor vamos al diccionario de la Reina Española. ¿También? ¿Está bien o no? Fíjese, el tumbaburros, como decía mi abuelo. Propiciación. Pare la oreja. Propiciación, 2 puntos. Acción agradable a Dios con la que se le mueve
a piedad y misericordia. Voy a repetir esta primera definición. Una definición tiene muchas acepciones. Esta es la primera. Propiciación, dice el diccionario de la Real Academia Española, es a la acción, agradable a Dios. ¿A quién es agradable? No a mí, a Él. Con la que se le mueve a piedad y misericordia. Va el segundo acepción de propiciación, y esta es la buena. Sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. Da igual, ¿qué es propicio, pastor? Bueno, ahorita le vamos. Pero quédate con la definición, escúchame. Sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. ¿Qué es propicio? Propicio, favorable, inclinado a hacer un bien. Y aún se usa esa expresión en este ejemplo. ¿Alguna vez has escuchado? Este es el momento propicio. ¿Qué significa eso? La ocasión favorable para que algo se logre. ¿Cuántos saben que hay una época para plantar cierto tipo de frutas o de árboles frutales que si las plantas en octubre crecen y si las plantas en marzo no crecen? Pero en cierta época, estoy hablando nada más así, yo no sé nada de plantación, ¿verdad? Nada más estoy poniendo ejemplos. Como dijo un hermano, un supositorio. No, un supuesto. No es un supositorio, por favor. No, es un supuesto. ¿Ok? Entonces, hermanos, si no plantas en el tiempo propicio, en el tiempo favorable, en la estación correcta, no se da tu plantita, no crece. Eso lo entienden muy bien nuestras hermanas que les encantan las plantas. Yo no sé por qué, pero yo creo que por Eva, ¿verdad? Que cuando llegó dijo, wow, el jardín del Edén. Y quieren tener un jardín del Edén en su casa, si no, pasen la mía. Yo conté las plantas de mi esposa y me di por vencido cuando iba en el 264. Yo dije, no, ya estuvo, ya mejor sigo, no dejo de contar. Fácil, mi esposa en toda la casa tiene 300 plantas, fácil. Y ella dice, ¿y tú cuántos CDs tienes? Ay, perdón, bueno, ya dejémoslo así. Sí, soy coleccionista, tengo mi colección. Me traje la última vez que fui a México mis cassettes de México. ¿Para qué quiero cassettes? Bueno, para estar el pastor trayendo su colección de cassettes. Ya ni tengo con qué oírlos, ¿verdad? No, sí tengo. Pero ya no los oigo. Pero ay, le gusta tenerlos al pastor. Hermano, Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa? Que Él es el sacrificio que aplaca la justa ira de Dios por el pecado. Atención, Dios aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo. Porque Él no creó no hizo una creación, no formó una creación corrupta, sino limpia, perfecta. Pero, si le podemos poner un pero libre de escoger amarlo o no amarlo. ¿Qué le costaba a Dios hacer un robot llamado Adán y una robotina llamada Eva que todo el día dijera gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, bendito sea su nombre, aleluya? Y así hay muchos robots en las iglesias, ¿verdad? Amén. Y el diablo dijo amén. Y esta es una maldición, amén. Y dices, este cuate no sabe ni lo que está diciendo, es un robot. ¿Cómo amén a eso? Y ahí sí hay gente robots en las congregaciones, iglesias y demás. ¿Qué le costaba a Dios para evitarse problemas hacer un Adán robotizado, programado para hacer el bien y igual Eva y ya? Ah, no, pero los amaba. Y el amor, si no te deja libre, no es amor. ¿Cuántos saben eso? Ay, es que mi marido me quiere mucho. Ah, sí, ¿y cómo te sientes? Esclava, pero pues no quiere que haga nada, pero es que me ama tanto. No, eso no es amor. El amor siempre te deja libre para que tú escojas hacer lo correcto. Y Adán escogió el consejo de la serpiente
y ustedes ya conocen el resto de la historia. Jesucristo, cuando tú pecas, cristiano, cuando yo peco, Él sigue siendo el sacrificio para aplacar, en este caso, para llenar y satisfacer la justa ira de Dios por el pecado. Porque al igual que Dios aborrecía y tus pecados antes de conocer a Cristo, de la misma manera abomina y aborrece el pecado que ahora tú como cristiano lo cometes. Porque pasa una cosa con los cristianos, con los que se dicen cristianos, que creemos que nuestros pecados anteriores eran peores de los de ahorita. Nos avergonzamos por lo que hacíamos antes, pero ya no te avergüenzas por lo que estás haciendo ahorita. Mira, el Espíritu Santo me está poniendo esto yo no lo tenía. No soy yo el que te estoy diciendo eso. Me está hablando a mí y espero que te esté hablando a ti. Pero si soy honesto contigo, como que cuando ya eres cristiano sientes como que tienes licencia para pecar. Pero el mismo odio que Dios tiene y aborrecimiento por tus pecadotes anteriores de conocer a Cristo, es el mismo odio y aborrecimiento que tiene por los pecados que seguimos cometiendo por accidente, involuntariamente y pues por debilidad humana. Y aclaro esto porque si alguien está pecando voluntariamente y sigue practicando el pecado, esta carta está escrita para que sepas que tú no eres hijo de Dios. Que tú estás cerca tal vez, eres un simpatizante. No odias a Dios, quieres conocer de Él, pero todavía no te ha transformado el Espíritu Santo. Tal vez todavía solo estás practicando una religión. O simplemente no tienes religión, pero todavía no has tenido esa transformación que solo se produce cuando Cristo y tú se encuentran en el camino de tu vida. Y eres confrontado, y eres hecho pomada, y entonces caes en el suelo, como varios de los personajes de la Biblia, y le dicen, ¿qué quieres que haga, Señor? De aquí para el real, ahora sí el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, santificado. No voy a ensuciar su nombre, no voy a pisotear su preciosa sangre jamás, no más. Santificado sea tu nombre, y entonces sí, venga tu reino, pero no a este mundo primeramente, a mi vida. Sé tú mi rey, sé tú el que gobierna mi corazón, mis pensamientos, y hágase, Señor, tu voluntad. Sí, esa oración que tanto repetimos, que tanto rezamos y rezamos, tanto católicos, protestantes, testigos de Jehová, adventistas, mormones, y les sigo, la lista es larga, y los que se dicen cristianos sin religión, como tú comprenderás. Yo no quisiera que se volviera un ritual muerto todo lo que hacemos aquí. Hijo, es la hora de saltar. Sáltale. Es la hora de levantar las manos, levántalas. Y si no las levantas, no te compro tu bicicleta. Imagínate. Es la hora de la Santa Cena. Es hora de poner cara de arrepentido. No. Tiene que ser algo verdadero, algo genuino, algo de vida, donde esté la presencia de Dios. Si tú haces algo que donde no tenga nada que ver con Dios, por favor no lo hagas, no ofendas al Señor, porque el mismo odio por el pecado que tú tenías antes de conocerle y de entregar tu vida, es el mismo aborrecimiento que Dios tiene por la mentira que dijiste ayer. Por eso todos los días, cristianos y no cristianos, deberíamos ir y pedirle perdón al Señor, decirle, Señor, confieso esto, revélame más. Yo no puedo verme a mí mismo, yo siempre me justifico, Señor, pero Padre, gracias. No me condeno, no recibo ninguna condenación, porque yo tengo un abogado, y en este momento te pido, abogado precioso, que intercedas por mí, que presentes ante el Padre, el juez justo, mi causa, y dice la Biblia que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo, voy a decirlo de esta manera, nos sigue limpiando de todo pecado.
nos continuará limpiando de todo pecado, pero si andamos en luz, lo cual significa que no estamos practicando el pecado. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Bueno, hay una gran diferencia. Yo no soy futbolista, pero sí de vez en cuando le pego el balón. Yo no practico el fútbol. ¿Por qué? Porque practicar el fútbol es estar en un equipo y por lo menos 1, 2 veces o hasta 3 veces a la semana ir a tu entrenamiento y el domingo y el sábado tener 2 o 3 juegos oficiales. Entonces practicas el soccer. Pero cuando ocasionalmente te echas una cascarita, tú no eres un jugador de fútbol. Antes éramos jugadores de fútbol, maquiladores de pecados. Practicábamos todos los días nuestros diferentes pecadotes. Cuando Cristo te salva, se te quita el deseo de seguir jugando fútbol, entre comillas, ¿me explico? Es un mal ejemplo para los que les fascina el fútbol, ¿verdad? Perdón, vamos a poner otro. ¿Lucha libre? Bueno, ok. Bádminton, ok. Antes eras un jugador de bádminton, ahora aborreces jugar el bádminton. Pero de repente ves una raqueta de bádminton y dices, híjole. Y te descuidas y agarras la raqueta y ¿dónde está el gallito? ¿Dónde está el gallito? Y le das un gallazo, ¿verdad? Al gallo. Se llaman gallos los de bádminton. Hoy vamos a jugar bádminton, ¿eh? Prepárese. Nunca he jugado, es padrísimo. Yo jugaba bádminton en la recámara de mis papás, en mi recámara. Hacía pantalla una novia una vez. Dice, ¿qué estás haciendo? Me habló. Como no había celulares, pues nada más estaba el teléfono ahí. Estaba jugando en mi recámara. ¿Qué jugaban? Estaba jugando bádminton con mis hermanos. Pues, ¿de qué tamaño es tu recámara? Uy, si vieras, le decía. Jugamos bádminton. Y la tenía pantallada. Dice, wow, vive en una mansión. Bueno, es que sí jugábamos bádminton porque era una recámara larga, pero chaparrita. Pero ¿sabes cómo jugábamos? A velocidad. Éramos expertos en el bádminton. ¡Pu, pu, 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 pu! Y comprábamos de los gallos más padres. Pero nunca jugamos el bádminton profesional, que se juega con una red y alto y todo, y es otra regla. No, jugamos nada más por diversión, y de verdad que éramos expertos en la jugada rápida. La recámara era para 3 muchachos. Entonces sí estaba grandecita, pero no era la mansión que esperaban. Hermano, cuando tú practicas un pecado, eres un pecador. Cuando tú ocasionalmente pecas por accidente, Dios te ha transformado y tú eres un santo cristiano. Cuando digo santo, significa apartado para Dios. No es como la gente piensa. Ay, ¿qué a poco me crece un santo? Dicen ellos. Ellos tratan de decir santo igual a perfecto o que nunca peca. Eso no, la Biblia dice que la palabra santo es separado para Dios, separado de este mundo, para usos exclusivos de Dios. Cuando yo tomo una guitarra y si esa guitarra que está allá atrás la santifico, es porque la estoy dedicando exclusivamente para el uso de la gloria de Dios. Por lo tanto, si hago eso, no se la puedo prestar a cualquiera. Me voy a ver bien payaso. Entonces mejor no lo hago, ¿verdad? Porque si me lo pide mi vecino, mismo que le diga, no te la puedo prestar porque está santificada mi guitarra. No entiende nada, ¿no? Este fanático me va a decir. Pero sí, si esta guitarra no está santificada, pero tengo otra que la aparté solo para el Señor. Y perdóname, pero si no la vas a usar para la gloria de Dios, no te la puedo prestar. No puedo. ¿Qué payasada? No, es que no es payasada, es que está santificada. Se la entregué al Señor. ¿Me explico, Federico? ¿Sí? Ok. Entonces, hermanos, cuando no practicamos el pecado, es porque ya somos apartados para Dios. Pero ocasionalmente pecamos. Y no debemos tomarlo a la ligera. Debemos ir y pedirle al Señor perdón también. Porque igual como Dios odia el pecado que yo cometí antes de Cristo, sigue odiando el orgullo, la vanagloria, la vanidad y cualquier otra lista grande, larga que la palabra de Dios no se cansa de detallarnos, ¿verdad que sí? Vamos a dejarle ahí, hermano. Vamos a ponernos de pie y te voy a dar la oportunidad, si no lo hiciste a la hora de tomar la cena del Señor, te voy a dar la oportunidad de que te pongas de pie y le digas, Señor, necesito que seas mi abogado. Necesito que tú me limpies hoy, Señor.
Y si tú me estás escuchando allá en el internet o aquí me estás escuchando y nunca has sido limpio de tu maldad, el Señor quiere bañarte y limpiarte. Y cuando ya estás limpio, lo único que se ensucia, ¿qué es? En ese entonces lo único que se ensuciaba eran los pies. Cuando una persona se bañaba, los zapatos de entonces eran sandalias, no había calcetines, eran sandalias, y todos los terrenos no estaban pavimentados, eran terrosos, y el sudor del pie combinado con la arena y la tierra provocaban que se ensuciaran los pies. Por eso Jesús no lavó todo el cuerpo de los apóstoles, solamente sus pies, y se los dijo. Cuando Pedro dijo, pues si se trata de que me laves, pues de una vez báñame todo, yo sí quiero tener comunión contigo. Jesús le dijo, no, los que están limpios solo necesitan lavarse, ¿qué cosa? Los pies. Y dijo, pero no todos aquí están limpios. ¿Quién no estaba limpio? Un personaje muy querido por Jesús y por nosotros llamado Judas Iscariote. Pero de todos modos Jesús le lavó los pies. Fíjate qué corazón tan maravilloso. No lo despreció, no lo hizo a un lado, no nada. Está chida la moto, pero véanme para acá, por favor, hermanos. Véanme, por favor. ¿Necesitas un abogado hoy? Yo sí. Levanta tus manos. Si quieres que Dios te bañe por primera vez, levanta tu mano derecha también y dile, Señor, aquí estoy. Reconozco que he pecado, quiero que me limpies para siempre. Y si me llego a ensuciar mis pies, te prometo que todos los días iré a tu presencia y te invocaré, y en el nombre de Jesús te confesaré a ti, sacerdote maravilloso, mis pecados. Y tu palabra dice que me perdonarás y me volverás a limpiar. Hoy, Señor Jesús, lava nuestros pies, por favor, Señor amado. Tú conoces, a veces ni nosotros nos dimos cuenta en dónde ofendimos, qué injusticia hicimos, pero tu Santo Espíritu sí. Yo te ruego, Espíritu de Dios precioso, que vives en cada cristiano, que moras en cada nuevo hijo de Dios, te ruego, Señor, que hoy en este instante nos redargullas de pecado, nos convenzas de algo que hemos justificado por largo tiempo. Sí, Señor amado, por favor, danos la victoria en tu perdón. Danos la victoria, Señor, en la sangre del Cordero. Sostén nuestra alma en tu gracia y en tu limpieza. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria, tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Tú que no estás ronco, cántale al Señor con todo el corazón. Dile, maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria, tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto.
Dios. Tú permaneces siempre, siempre va a ser fiel cuando tú vayas a su presencia. Él no te va a fallar. Él te va a volver a perdonar, te va a volver a limpiar, porque Él no puede negarse a sí mismo. Si nosotros fuésemos infieles, Él siempre, siempre permanece fiel. Tú permaneces siempre fiel. Tu gloria, tu poder, tu limpieza, el poder de la sangre del Señor Jesucristo, llenan hoy mi vida de tu ser mismo, Señor, de tu naturaleza. Por eso te pido hoy, sosténme, sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto hoy. Que Dios te bendiga, hermano.